¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludotes. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo. Denle like, compartan nuestro video, déjenos sus comentarios, opiniones y recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, vamos a ver una que nos hizo una amiga del canal, de un camarada de Canadá, ¿no, Adán? Así es, el señor Devin Townsend, que él es músico, productor, toca jazz, toca blues, heavy metal. Perfecto. Tiene varios proyectos, tiene uno que se llama Strapping Your Land, Ok. tiene otro que se llama Ocean Machine, de Devin Townsend Band, infinidad de proyectos tiene. Obviamente él es el fundador de todos. Ok, excelente. Y pues nos pidió una canción que nos comentaba ella que casi nadie reacciona a este señor. Ok. Y la canción se llama Yular. Yular, vamos a checarlo. Por lo visto está en un programa de una empresa que fabrica como humbuckers, pastillas para guitarras, la marca es EMG. Entonces como que hizo un en vivo ahí, ¿no? Una pequeña sesión. Vamos a checarlo, señores. ¿Cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Yular. Yular. Por cierto, vamos a ocupar el mismo método porque no sabemos si hay algún problema al ocupar este video de la empresa EMG, porque son sus sesiones en vivo. Entonces puede que nos lo bloqueen. Entonces vamos a sincronizarlo, ¿no? Como lo hemos hecho, de que hacemos un conteo regresivo desde 5. Ponemos el video en otro dispositivo que tengamos ahí a la mano, con el amigo, la novia, siempre se los digo, y ya uno queda sincronizado con nuestra reacción, ¿no? Así es. Entonces vamos a checarlo, señores. Aquí ya le bajé a la música que tenemos de fondo. Y vamos a hacer el conteo. Repíteme el nombre y la pieza, Dan. Devin Townsend con la canción Yular. Excelente. Vámonos. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores. Desde el inicio con todo en la Desde voz. el inicio, así es. Bueno, y también la música, ¿no? Como que Sí, va la muy música- intensa. La música entró poderosa. Ah, se oye bien, ¿eh? Se oye, tiene un toque sinfónico, ¿no, Adán? Devin Townsend, Yular. Se ve atractiva su guitarra. Suena bien como dice Adán, yo creo él arregla toda su música y la pone como un tipo loop, ¿no? Para que esté sonando. O como una pista, ¿no? Sí, parece que ya la trae toda allí. Él lleva su pista de toda la instrumentación, nada más él toca la guitarra con todos sus elementos, sus efectos. Se escucha bien, ¿eh? Le mete buenos arreglos. Ah, muy bien. Imaginen todo eso en vivo, señores. 100% en vivo. Es complejo, pero se ha de escuchar brutal, ¿no, Adán? Muy bien, ahí se intensificó. Se escucha bien. Me es entretenido. Pues están muy bonitos sus arreglos. Me gustan esos coros.
Dice la letra, nada más molesta yular. No sé qué sea yular, ¿tú sabes, Adán? No, estuve buscando el significado, pero no lo encontré. No sé a qué se refiere con yular. Ay, si quien conozca a este señor sabe el significado de yular o es algún personaje, pues ahí nos escribe en los comentarios. Ahí todavía intensificó más, Adán. Ujú. Es que como que metió como unos, no sé qué son, como cuerdas, no sé qué en el fondo, como que se están lamentando. Así es, es como un arreglo. Ujú. No sé, no distingo bien qué es. Y ahí todavía más intensificó, señores. Ya va de salida la canción. Ujú. Hasta ahí. Hasta ahí, señores. EMG TV. Les digo que EMG es marca de pues pastillas para guitarra y ciertos artilugios, ¿no? Para Ujú. el mantenimiento de instrumentos musicales. Y bueno, algo que debo de destacar es que la canción dura el tiempo necesario, Adán. Ujú. Si hubiera durado más de 4 minutos, se hubiera tornado muy repetitivo, Adán. Sí. Entonces creo que el señor le atinó. 3 minutos y medio es esta canción, no más. Aparte desde el inicio va muy intensa y nunca baja, ¿no? Al contrario, va aumentando subiendo. y aumentando y le va agregando ciertas cosas Así es. que hacen que la canción suene todavía mucho mejor. La voz como se me hizo característica, porque a pesar de que suena a metal, Ajá. la música, él no hace el lujo de lo que hacen otros metaleros, ¿no? De ser así, ¡guau! Y, Como llevar al extremo, ¿no? La ujú. técnica gutural. No, él va más bien como declamando Así es. la letra, pero suena bastante bien y sabe dónde también intensificar su voz Así es. en ciertos momentos, ¿no? Ujú. Lo sabe bastante bien y obviamente nos pidieron esta canción porque querían que reaccionáramos a él en su voz y ejecutando la guitarra. Así Porque es. sí hay un video oficial de la canción, pero querían específicamente al señor Devin Townsend. En vivo, Ujú. en el MGTV, señores. A mí me pareció bien. La pista que lleva, pues está muy bien hecha, suena muy bien. Aparte, tengamos en cuenta que cuando son estas sesiones en vivo se puede manipular Ujú. de una manera que se escuche bonito, ¿no? Sí. Cuando es en vivo 100%, instrumento, es muchísimo más difícil, pero uno puede sentir mejor la intensidad, ¿no? De las personas que pues, tocan su instrumento tal cual. Entonces aquí solo podemos ver a Devin Townsend con su guitarra, que se escucha machacadora, ¿no, Adam? Ujú. Se escucha bastante rudo esa distorsión que mete. La voz también a mí me gustó, no la lleva al extremo, la tiene en un punto en el cual es sutil para la música que hace. Y sí, la música nunca baja, va de 0 a 10, señores. Ujú. Hasta el final se intensifica más y más y más. Por eso menciono que es muy importante que le den el tiempo necesario. 3 minutos y medio, la verdad a mí me pareció muy bien, maravilloso que no se pasó. Porque hemos escuchado otras que duran más de 5 minutos y van así, Adán. Ujú. Entonces llega un momento en el que uno dice, ya, ¿no? Se necesita un suavizarlo, ponerle un colchoncito, una nube para que el oído descanse. Pero en este caso, a mí me pareció excelente. Como dijo Adán, tiene muchas agrupaciones, muchos proyectos, muchas bandas, como se le diga. Entonces él lo sabe. Ujú. La verdad él lo sabe que se necesita cierto tiempo para ciertas piezas. No todas deben de durar muchísimo, ni todas deben de durar poquito. Entonces aquí es un punto a favor de él. Me gusta la pista. No puedo decir más de la pista porque pues no había gente tocándola en vivo, pero él como tal con su guitarra lo hace de muy buena forma, Dan. No, y aparte, pues me imagino que él debe ser el autor de todo, ¿no? Así es. Entonces por eso lleva él la pista para tocar y cantar encima de ella. Y lo hace bastante bien, ¿no? Si no tuviera él esa facilidad, pues le costaría mucho más trabajo. A lo mejor se saldría de la pista. Puede ser, o también puede ser que, como dices, a lo mejor él escribe lo que se tiene que tocar y a lo mejor contrata a músicos para que le graben pues la batería, el bass, las otras guitarras, las voces, por ejemplo, pues sí, creo necesita ahí gente que le haga los coros, Esos la coros grabación. sí están bastante épicos, ¿no? Están bonitos los coros, tienen un toque sinfónico
operístico. Entonces eso me gustó también, que suenan en toda la canción, pero hay un momento en la canción donde cambian un poquito, ¿no? Que hasta parecen como unas cuerdas, no sé si es un arreglo de cuerdas, tal vez sí. Eso me gustó mucho también, Adán. ¿Tú cómo viste ese, como al final, ¿no? Que intensificó todo. Sí, me gustó bastante cómo armaron toda la canción. A ratos se me imagina como una marcha hacia una batalla. Puede ser. Me recordó a escenas del Señor de los Anillos, cuando hacen esas tomas épicas de la guerra. Exactamente, a eso me hace referencia a mí. Y está bastante bien, necesitaríamos verla en vivo, cómo la ejecutan. Así para ver si realmente sí dan el ancho, ¿no? Por lo menos en esta sesión que tuvo el señor Devin Townsend en vivo, suena bastante bien. Les digo que sí me agrada su voz, porque no hace un derroche, ¿no? De ser extrafalario en la voz. Pero se ve que el señor también es ahí como muy, como un loquillo, como les decimos aquí, ¿no? Como que sí le gusta hacer show. Y también es de escuchar los otros proyectos que tiene. A ver, como dice Adán, pues toca blues, toca jazz. A lo mejor también lo hace de una manera excelente, ¿no? El proyecto, estaba leyendo que se llama Strapping Young Lad. No, otro que tiene. Ese según es de metal extremo. Ah, perfecto. Entonces, vamos a escucharlo también. En un futuro a ver si lo vemos, señores. Entonces, en la parte letrística, dices que es Julen, ¿no? Yular, perdón. Si alguien sabe quién es Yular, qué significa, es un personaje real, es un personaje mitológico, un fantasma, no lo sabemos. Ahí díganos, porque al parecer es el nombre de algo o de alguien. Entonces, pues escríbanos en los comentarios. Sabe que nos gusta mucho entender, porque, por ejemplo, en este caso, sabiendo qué significa eso, ya uno entiende mejor la letra. ¿Cómo viste tú la letra, Dan? Pues hace referencia a Yular en la letra. Y hay algo ahí sobre venganza, sobre la vida, sobre desafíos. Y no sé si haga referencia al mismo, porque dice que ojo por ojo y sobreviví y que nada más molesta a Yular. Pero creo que sí el significado de la palabra Yular me parece que es necesario conocerlo para poder comprender mucho mejor la letra. Sí, es que a veces esas palabras o hasta pueden ser siglas de una palabra gigante, o les digo el nombre de una persona, y esa persona, ya una vez sabiendo quién es, pues uno busca más y dice, es que Yular era el guerrero de tal país y luchó contra tal y se vengó y cosas de esas, ¿no? Que no sabemos nosotros. Entonces, repito, si alguien sabe el significado, qué quiere decir, o quien nos recomendó, ahí pónganos que es Yular, para que nosotros nos adentremos más, ¿no? En esto que es la letra. Pero bueno, yo recomiendo al señor Devin Townsend. Se la rifa muy bien, por lo menos aquí en él solito, con su pista, su guitarra y su voz. No le pide a otras bandas, ¿no, Adán? No. Lo hace muy bien. Y aparte, bueno, yo sí vi el video oficial. Y el video oficial también está bien intenso, es bien... mucho fuego. Es muy buena producción, está muy bien el video también. Excelente, pues igual yo lo voy a ver. Ahí ustedes díganos qué opinan de este señor. ¿Les gusta que lleve una pista? Yo prefiero que vaya toda la banda, señores, la verdad. Prefiero que estén todos en vivo, pero también debemos de mencionar que no es fácil. Por ejemplo, todas las voces, ambientación que mete, sí necesitaría llevar una orquestación. No lo parece, pero sí, lleve mínimo 3 coristas que hagan esas voces así que suenan entre momentos como muy fantásticas. Batería, bajo, teclados, cuerdas, todo, Adán. Todo. Entonces, aquí lo hizo de una manera tranquila. Yo lo veo bien. Necesito verlo en vivo con todo, Adán, para ver a ver qué tal. Digo, es más que nada para hacerle promoción a esta compañía que dices, ¿no? Así es, yo digo también eso. Es más por eso, yo pienso que es por eso. Y sí, ya pues, una presentación en vivo pues se juzgará distinto, ¿no? Pero esta específicamente suena bien. Así es, señores. Entonces, chequen este video. Quien utiliza pastillas EMG sabe que hay de diversas calidades, pero las que son las meras buenas, pues sí, rugen, rugen esas pastillas. Y eso, estamos haciendo promoción, sin que nos pague EMG por promoción, pero no hay problema. El chiste es que vean también al señor Devin Townsend, que se la rifa, yo lo recomiendo.
que vean en específico este video. Ya de ahí, si les interesa más, pues van a ver más, ¿no, Adán? Ujú. ¿Algo más que quieres agregar, Adán? No, nada más. Vámonos, señores, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, opiniones, recomendaciones, los queremos. Cuídense mucho, señores. Ahí la vemos.